Despacio, los niños. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Marcos, capítulo 1. Ahí vamos a meditar esta noche en la palabra del Señor. Marcos, capítulo 1. Vamos a leer el versículo, voy a leer el verso 14 y verso 15. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Marcos capítulo 1, verso 14 y 15 dice así: Después que fue encarcelado, Juan encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Vamos a hablar hoy, este primer trimestre hemos dispuesto a compartir acerca de la teología del reino de Dios y lo importante de que entendamos cómo funciona el reino del Señor. Y es interesante que en este pasaje dice con claridad que el Señor inició la predicación del evangelio del reino y que se había cumplido el tiempo ya. El texto dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Es interesante que entre las palabras iniciales del evangelio de Dios era hablar del tiempo que se había cumplido ya. Por lo tanto, nuestro tema de hoy le vamos a titular los tiempos del reino, y lo vamos a tratar de ver basado en las escrituras, por supuesto, pero tratar de entender cómo desde el principio de la creación, desde Génesis, ya el Señor venía anunciando un reino venidero desde el principio de la creación. Por eso es que al estudiar las escrituras es tan especial que uno encuentra cómo va a ser el fin de todos los tiempos. Lo puede encontrar en el principio de los libros de la Biblia. En Génesis uno encuentra cómo va a ser el final de los tiempos. ¿Por qué? Porque desde Génesis Dios viene anunciando, número uno, el reino de Dios, pero también viene anunciando cómo va a ser el fin de los tiempos. Por eso usted encuentra en los evangelios la escritura que dice: y el final de los tiempos, o el tiempo del fin, será como en los tiempos de Noé, dice, hablando de Génesis. Y empieza a hablar acerca de los tiempos futuros, pero su base está en el inicio, porque desde el inicio el Señor habló del fin, pero también habló acerca del reino. Y eso es lo que vamos a tratar de ver hoy, cómo el Señor ha hablado del reino de Dios en diferentes tiempos. Acompáñenme en primer lugar al libro de Génesis. En el capítulo, vamos a ir al capítulo 3 y versículo 15. Vamos a ver un primer punto, y nuestro primer punto es la promesa del reino en el Génesis. La promesa del reino en el Génesis, es decir, en el tiempo inicial de la escritura. Y Génesis capítulo 3, versículo 15, dice, por ejemplo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Ahora, ¿por qué estoy usando ese pasaje, hermano? Pero ahí no dice, no habla del rey, no habla del reino. Pero espérese, una
interpretación adecuada del texto nos hace entender en primer lugar que habla de dos simientes. Fíjese, dos simientes. La primera simiente es la simiente de la serpiente, es decir, del reino de las tinieblas. Y la segunda simiente es la simiente que viene de la mujer, de Eva, pero de una simiente que es restaurada por Dios a través del perdón de los pecados. Y da a entender el pasaje que va a haber una lucha entre dos simientes, es decir, una lucha entre dos reinos. Aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo? Una batalla entre dos reinos, entre la simiente de Dios y la simiente de la serpiente. Porque ese texto que acabamos de leer es parte de la sentencia que le dieron a Satanás. Y le dijeron: Satanás, de tu simiente va a haber lucha con la simiente de la mujer, y de la simiente de la mujer vendrá uno que te va a aplastar la cabeza. Tú le vas a lograr, estoy parafraseando, tú le vas a lograr morder el carcañal, una herida, pero él te va a aplastar la cabeza. Fíjese. Y desde ahí, desde Génesis, profetiza a Dios, anuncia a Dios que hay una batalla de dos reinos. Un reino del diablo, o un príncipe el príncipe de las tinieblas, una simiente que va a estar peleando contra la simiente de Dios. Pero que la vencedora, el reino vencedor, es el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo empieza a anunciar desde Génesis. Todavía no hay pueblo, todavía no hay nación, todavía no hay un reino, todavía no. Pero Dios ya lo está anunciando. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, si usted va conmigo ahí mismo en Génesis, ahí en el capítulo 12, capítulo 12, versículo 7, la promesa sigue ahora con Abraham. Y a Abraham le hacen una promesa. Mire pues, Génesis capítulo 12, versículo 7. ¿Lo tiene, hermano? Dice así: y le apareció Jehová a Abraham, todavía no Abraham, porque ni siquiera le habían cambiado nombre, y le dijo: a tu descendencia, es la simiente, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ahora resulta que ya en Abraham el Señor hace una promesa a un hombre llamado Abraham, todavía sin haberle cambiado el nombre. Abraham quiere decir padre enaltecido. Abraham sin H. Pero Abraham con H quiere decir padre de multitudes. Eso quiere, mire el cambio de nombre. Le cambian el nombre de un enaltecido, pero sin hijos. A un Abraham, a un padre de multitudes. Y le dan una promesa. Y le dicen: Abraham, tu simiente será heredada, va a heredar esta tierra. Toda tu simiente. Entonces Dios promete un pueblo ahí. Dios promete una descendencia. Y una descendencia tan grande que más adelante le dicen como la arena del mar y como las estrellas del firmamento, así será tu descendencia. Pero mire, hermano, nosotros de alguna manera somos parte de esa descendencia. No le busque raíces físicas, en el sentido,
no vaya a andar buscando si usted es hijo de Abraham y usted se llama hoy Ben-Hur, aleluya, o se llama Ben David, no le busque eso. Pero la promesa fue a Abraham desde Génesis. Veamos otro texto, ahí mismo en Génesis. Acompáñenme. Génesis capítulo 26, verso 3. Es que desde el inicio Dios habla de un pueblo, habla de una simiente, habla de una batalla. Pero en Génesis 26, hablándole a Isaac, dice 26:3. ¿Lo tiene, hermano? Vaya, mire lo que dice. Génesis 26, 3 y 4. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas. ¿En qué? En tu simiente. Mire pues. Ahora la promesa sigue. Si usted busca en todo Génesis, la promesa sigue y se va trasladando de hijo a hijo, de generación a generación. Pero algunos quizás no lograron entender, los de la fe lograron entender que la bendición que ellos esperaban no era una bendición por un hombre natural, sino que era la bendición que vendría por la verdadera cabeza o el verdadero rey de todo el universo, que se llama Jesucristo. Por eso en el Nuevo Testamento dice que las promesas de Abraham son nuestras, porque las alcanzamos a través de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese. Ahora, oiga esto, por favor. Ese reino prometido hasta Abraham era un pueblo, una simiente, era una nación. Eso era lo que le habían prometido a Abraham. Pero el reino se empieza a hacer visible cuando Israel empieza a tener rey con Saúl y luego con David, y empieza una línea de reyes ahí, que tuvo que ser frenada en algún tiempo por razones de persecución, y se pierde ese reinado, pero no se pierde la promesa, porque Dios es fiel y justo para cumplir lo que prometió. ¿Cuántos dicen amén? Se perdió por un tiempo el reinado en Israel por batallas, por luchas, pero la promesa nunca se perdió. Acompáñenme por favor, ya en los tiempos, en el tiempo de Israel, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, el reino se empieza a hacer visible. Fíjense, el reino se empieza a hacer visible con David, primero con Saúl y luego con David. Mire lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Ahí estamos, hermano. Dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día, oiga esto, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 12. Voy a leer varios textos y luego trato de explicarle algo ahí importante. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, verso 12. ¿Lo tiene, hermano? Y dice: y entonces entendió David
que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Vale, dejémoslo hasta ahí. Veamos esto. David se convierte en rey de Israel. Y David va a ser, hermano, el prototipo, la figura perfecta del rey que va a venir después. Por eso Israel no logró entender cuando su rey vino. Porque ellos querían ver al rey como David. Así lo querían ver. Ellos estaban esperando al futuro rey de Israel, pero ellos esperaban o querían ver al rey que habían visto en David o que les habían contado sus padres. Un rey tan fuerte, tan poderoso, que no había ejército que podía detener a David. No había ejército que podía contenerlo. No había ejército que podía destruir a David. David fue el rey en que Israel logró ampliar su reino, lo más grande que haya tenido Israel en todas las épocas. Ningún rey pudo tener lo que David alcanzó. Y Salomón, por supuesto, pero Salomón recibió ya un reino. Recibió un reino conquistado. Recibió un reino ampliado. Dios le dio la sabiduría para que fuera bastante próspero. Pero el que se lo dio fue David. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? De hecho, Salomón nunca peleó una batalla. ¿Por qué? Porque Salomón vivió en tiempos de paz. Por eso es que el reino de Salomón fue el reino de paz. Su nombre quiere decir paz, fíjese. Y David fue en un tiempo de guerra, en un tiempo de batalla, un tiempo de conquista. Por eso cuando Jesús viene, ningún israelita, o al menos la mayoría de israelitas, no reconocen al rey que ha venido, porque ellos esperaban al rey conquistador. Ellos esperaban al rey que no perdía ni una batalla. Ellos esperaban al rey que los iba a liberar de los romanos. Y entonces, cuando vieron a Jesús, el carpintero, el hijo del carpintero, dijeron: no puede ser. No puede ser este el rey. Nosotros estamos esperando otro. Pero no se dieron cuenta que el rey venía primero a reinar sobre corazones y no sobre territorio todavía. Por eso es que muchas personas no aceptan a Jesucristo en su corazón, porque quieren tener otro tipo de rey, no el rey humilde que vino, no el rey sencillo y humilde que se subió en un pollino de asno. Ellos quieren un reino ya, pero el reino solo fue prometido hasta que venga el verdadero Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? Vaya, veamos esto. Fíjese que si usted me acompaña en Jeremías capítulo 23, en el verso 5, ya después de David, todos los profetas empiezan a hablar del rey que va a venir. Empiezan a hablar del rey, pero señalan a David como una figura. Jeremías capítulo 23, versículo 5. Ahí está, hermano. Miren lo que dice. He aquí que vienen días, hablando de los tiempos otra vez. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio
y justicia en la tierra. Pero este pasaje de Jeremías, Isaías, todos los profetas mayores son después de David. Ya es el tiempo de los profetas. Ya pasó el tiempo de los reyes. Y ahora viene el tiempo de los profetas. Y en el tiempo de los profetas empiezan a hablar del rey venidero. Pero ese rey venidero, como no se lo podían ni imaginar, entonces el Espíritu de Dios usa el reino de David como la figura perfecta del rey que va a venir. Y por eso habla de la simiente de David. ¿Usted se recuerda aquel personaje, aquel ciego Bartimeo, gritando detrás de Jesucristo y diciendo: Jesús, hijo de quién? De David. Porque la promesa es que el rey venidero es descendiente de David. Fíjense, esa es la promesa. Así como reinó David, así vendrá el rey que viene para reinar sobre Israel. Esa era la promesa. Y todos los profetas señalan al rey que ha de venir. Fíjese. Pero note que usan a David como rey, porque Dios en el reinado de David hizo una promesa a David. Y le dijo que de su simiente, de sus generaciones, siempre iba a haber rey sobre Israel. Esa fue la promesa que le dieron a David. Y entonces Israel empieza a ver, o empieza a recibir por los profetas, que ha de venir un rey. Y por eso cuando Herodes oye en el tiempo ya de Jesucristo, pero que no ha nacido todavía, oye que va a nacer un rey, se asusta Herodes. Se asusta porque en ese momento Herodes está como en posición de rey, pero un rey, oiga esto, hermano, un rey que usurpó el trono. Porque Herodes lo pusieron de rey, pero no lo puso Dios. Lo pusieron los romanos. Entonces Herodes usurpa el trono, como en los tiempos finales el anticristo va a usurpar el trono aquí abajo, aquí en la tierra. Va a usurpar el trono hasta que venga el verdadero rey y lo quite de ahí. Amén, hermanos. Vale, veamos un poquito más. Acompáñenme a Gálatas capítulo 4, versículo 4. Ya en el tiempo de Jesús, mire, voy saltando de tiempo en tiempo. Ya pasé por Génesis, ya pasé por los reyes, ya pasé por los profetas y voy al tiempo de Jesús. Porque todo lo que ha pasado en la historia es parte de los tiempos del reino de Dios. Mire, hermano, Dios no improvisa. Dios lo tiene todo preparado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando Cristo aparece en escena, Él viene predicando y lo primero que dice es: el tiempo se ha cumplido. Es decir, el programa de Dios se ha cumplido. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Miren lo que dice Gálatas acerca de los tiempos también. Miren lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 4. En el nacimiento de Jesucristo. Mire qué dice. ¿Lo tiene, hermano? Dice: pero cuando vino el cumplimiento de ¿qué? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley.
¿Sí me entiende esa parte, hermano? Mire lo que está diciendo. Cuando se cumplió el tiempo, apareció Jesús en el tiempo correcto, en el tiempo perfecto, en el tiempo que Dios había estipulado. Si hay algo que vamos a necesitar aprender nosotros es, hermano, que Dios tiene bien perfecto medido el tiempo de Dios. Lo tiene bien marcado. Está bien establecido. Y no hay ni un minuto más, ni un minuto menos, sino en el cumplimiento de los tiempos apareció Jesús, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Mire, no sé si me está entendiendo bien, pero como que, ¿y qué tiene que ver el tiempo, hermano? Mire, tiene que ver mucho. Porque por eso es que nosotros nos desesperamos, porque no entendemos los tiempos. Por eso es que nosotros nos golpeamos la cabeza con malas decisiones, porque no entendemos el tiempo. Por eso es que nosotros le reclamamos a Dios, porque no entendemos el tiempo. Por eso es que nosotros nos lanzamos a hacer cosas antes de tiempo, cuando no es el tiempo del Señor. Por eso es que nosotros, hermanos, venimos a veces batallando y peleando y ¿será que hoy sí? ¿Y será que me lanzo? ¿Y será que hago esto, Señor? Porque no entendemos los tiempos. Pero el tiempo de Dios es perfecto, tan perfecto que cuando Dios fue a sanar, Jesús fue a sanar a Lázaro, ¿llegó a tiempo o fuera de tiempo? Llegó a tiempo. El Señor llegó a tiempo. Para el ser humano parecía que estaba fuera de tiempo, pero no. Marta dijo: Señor, pero ¿y cómo se te ocurre, Señor, abrir la tumba y quitar la piedra si ya lleva 4 días de muerto? ¿Acaso no lo sabía Jesús? ¿Acaso no sabía Dios si se había tomado el tiempo necesario allá para seguir predicando? Cuando le llegaron a avisar fue un día, se tomó 2 días más, dice la Biblia, se tardó 2 días más el día en que llegó era el 4.º día. Pero Jesús nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo. Por eso, ahora, ¿por qué le digo esto que es tan importante de entender los tiempos? Porque cuando estamos fuera de tiempo, nos va a pasar exactamente lo que le pasó a Israel. A Israel le llegó el tiempo de la salvación, pero no lo entendieron. No dijo el Señor, no dijo el Señor Jesucristo: Israel, ¿cuántas veces he querido reunirte como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas? Te he querido reunir, pero tú no quisiste. No entendió el tiempo de su visitación Israel. Se le pasó el tiempo. Y por supuesto, muchos estudiosos pueden asegurar y decir: no, el tiempo de Dios no pasó de largo. Dios hizo eso para que los gentiles pudieran ser salvos. Sí, así es, exactamente así es. Pero ¿qué hubiera pasado si Israel se convierte en ese tiempo? ¿Hubiera cambiado el plan de Dios con los gentiles? No. Dios siempre hubiera salvado a los gentiles. La diferencia es que los que hubieran empezado la predicación hubiera sido todo el pueblo de Israel para salvar a los gentiles. Pero al no recibirle, dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y por lo tanto empezó a buscar otro pueblo, un pueblo gentil que entendiera el tiempo de su venida. Y entre el pueblo gentil, mire, aparecieron unos de oriente,
que por medio de las estrellas entendieron que el tiempo había llegado. Fueron a un pesebre y cuando vieron a un niño pequeño dijeron: he aquí, este es el rey de Israel, a este venimos a adorar. Ellos lo entendieron el tiempo. Entendieron el tiempo de la visitación. Hermano, ¿hace cuánto? Oiga lo que voy a decir, y el que tenga oídos para oír que oiga. ¿Hace cuánto el Señor te salvó? ¿Hace cuánto entendiste el llamado de Dios? ¿Hace cuánto has entendido el tiempo de tu visitación? Porque podría ser que Dios está hablándote una vez, hablándote otra vez, y uno, hermano, como que el tiempo se le va, porque no entiende los tiempos del Señor. Vaya, veamos otro texto, pues. Acompáñenme a otro pasaje. Entonces note, dice, pero Gálatas dijo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Mateo capítulo 4, versículo 17. Ahora ya nació el rey, pero los que miraban al rey no lo conocían. Los que miraban al rey no lo entendían. Y dice Mateo capítulo 4, verso 17. Ahí estamos, hermano. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué dice, hermano? Se ha acercado. En otras palabras, si el reino se ha acercado, eso quiere decir que el rey se ha acercado. Porque no nos acercamos nosotros a Dios, Él se acercó a nosotros. No fuimos nosotros los que buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. Fíjese que todos los esfuerzos de salvación y de búsqueda no han sido del hombre, han sido de Dios para encontrarnos. Por eso aquella parábola de las 100 ovejas, ¿cuántos han oído la parábola de las 100 ovejas? ¿Han oído esa parábola? Y ha oído que dejó las 99, dice la Biblia, para buscar una. Es decir, la parábola de la oveja perdida. Deja las 99 el Señor y se va a buscar una. Y esa una éramos cada uno de nosotros, los que nos habíamos perdido en el camino. Por eso la Escritura dice: Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo no estamos aquí, hermano, porque andábamos bien, andábamos perdidos. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor si se anima? Aleluya. No estamos aquí porque andábamos bien, andábamos perdidos. Pero Dios dejó las 99 para venir a buscarnos a nosotros. Eso es lo que hizo el Señor cuando vino acá. Por eso la gente no lograba, Israel no lograba ver al rey. Porque ¿cómo es que ese rey se despojó de su trono? ¿Cómo es que ese rey se hizo siervo? ¿Cómo es que ese rey vino a servir? ¿Cómo es que ese rey vino a lavar los pies de los discípulos? ¿Cómo es que ese rey se deja matar? ¿Acaso no tiene ejército ese rey? La cabeza de los israelitas le daba vuelta, hermano, porque todo lo que ellos esperaban y todo lo que ellos creían se le derrumbó con la venida del rey. Se le derrumbó, ¿por qué? Porque ellos esperaban a un rey conquistador, a un rey de victoria, a un rey que peleara por ellos. Pero el que vino fue el rey que venía a servir. El rey que se ciñó una toalla y empezó a lavarle los pies a los discípulos.
¿qué rey es este, hermano? Es el rey que primero nos quiere rescatar del pecado. Es el rey que quiere lavar nuestras almas. Y es el rey que primero nos quiere pagar el precio por nosotros. Y pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Pero Israel no entendió el tiempo. Ahora nos toca a nosotros, que el Señor nos vino a rescatar. ¿Estamos entendiendo el tiempo del Señor para nuestra vida? ¿Estamos entendiendo lo que Dios está haciendo en nosotros? ¿O vamos a tomar la misma actitud de Israel? Señor, es que yo no veo nada, yo no veo lo mío, yo no veo que cambien las cosas, yo no veo que pase nada en mi vida, Señor, y es que yo quiero ya, quiero libertad ya, quiero prosperidad ya, quiero esto ya. ¿Vamos a tomar la misma actitud o vamos a entender el tiempo del Señor? Veamos un pasaje más. Acompáñenme a un pasaje más. Juan capítulo 1. Versículo 12. En ese pasaje, en ese capítulo, habla de los integrantes del reino, de cómo entrar al reino de Dios. Y dice Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Lo tiene, hermano? Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es el texto que el creyente debe de entender en este sentido, porque toda criatura creada por Dios es criatura de Dios. Pero ser hechos hijos de Dios solo es potestad de aquellos que creen en Él y que creen en su nombre. No nace uno siendo hijo de Dios. Le dan potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios si uno cree en Jesucristo. Si no cree, mire, va a ser criatura toda la vida, pero no hijo de Dios. Y solo los hijos de Dios entran al reino. ¿Por qué? Porque los nacidos de nuevo son la nación que Dios está formando. ¿Se acuerda que la Biblia dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo? ¿Qué dice, hermano? Pueblo adquirido por el Señor. Entonces, ¿cómo es que lo adquirió Dios? Por la fe. ¿Cómo es que lo meten al reino a uno? Por creer en Dios. ¿Cómo es que lo hacen llamar? ¿Cómo es que lo hacen a uno llegar a ser hijo de Dios? Por la fe en Jesucristo. Y no hay otra forma de poder llegar a ser hijo de Dios. No hay otra forma. Sino creyendo en el rey que desecharon muchos israelitas y que por miles de años han desechado, por 2000 años ya, han desechado el ser humano, ha desechado al Cristo Rey. Y por desecharlo, no son parte de ese reino. Hermano, lo mismo que le pasó a Israel, le está pasando a millones de gente. Que vino el rey ya, murió por nosotros y no entendieron el tiempo. Y no lo siguen recibiendo en el corazón, porque dicen, no, es que voy a esperar. ¿Voy a esperar qué? ¿Qué voy a esperar? ¿Voy a esperar a otro? Si ya no hay. Porque solo hay un nombre dado a los hombres para que por el medio del cual puede ser salvo. No hay otro nombre. Es que voy a esperar al que viene en caballo blanco. Cuando venga en caballo blanco ya no viene
ya no viene a salvar, viene a enjuiciar. Viene a salvar a su pueblo, que ya fue salvo por creer en el rey que se hizo siervo. Los que creyeron en el rey que se hizo siervo van a poder ver la salvación del rey que viene en caballo blanco. Pero los que no recibieron al rey siervo van a ver al rey que juzga las naciones, al rey que enjuicia al ser humano por no haber creído en él. Hermano, pero no es demasiado duro eso. Pues nos ha dado cientos de años para creer a la humanidad y no han creído todavía. Mucha gente no ha creído, no porque no se le haya hablado del reino, sino porque no entiende el tiempo en que le están visitando, no entiende el tiempo en que le están predicando, no entiende el tiempo de creer hoy, y entonces deja ir su tiempo, como Israel lo dejó ir. Veamos un texto más, Apocalipsis capítulo 19. El rey que va a venir, el rey que ha de venir, vendrá. Apocalipsis capítulo 19. Ese es el tiempo futuro. Ese es el tiempo que vendrá. Algunos lo veremos todavía en su venida. Lo veremos porque estarán ahí, ya sea que nos hayan levantado de la tierra o que sea el tiempo de su venida final. Pero dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, ¿lo tiene? Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Esta es la segunda venida ya. Es cuando Él venga a juzgar, Él venga a pelear la última batalla aquí en la tierra, y venga con sus ejércitos celestiales. Y entonces la Biblia dice, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, dice la Biblia, harán lamentación sobre él. ¿Por qué lamentación? Porque ya no les produce arrepentimiento, solo lamento. Porque el tiempo, oiga esto, el tiempo del arrepentimiento habrá pasado ya. Habrá pasado el tiempo del arrepentimiento. Porque el tiempo del arrepentimiento es hoy todavía. Por eso la Biblia dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Mientras puede ser hallado como el Salvador, como el Dios benevolente. Pero cuando venga en su segundo tiempo, en su segunda venida, no va a venir a buscar quien se arrepiente, porque ya vino como Salvador. Vendrá como Rey y Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y los que no se arrepintieron en aquel entonces lo que les va a tocar no es arrepentimiento, lo que les va a tocar es lamentación. Se lamentarán. Pero es que a mí me hablaron, pero yo no creí. Pero es que a mí me decían que me convirtiera, pero yo pensé que no era así. Pero es que a mí me dijeron que aceptara a Jesucristo, pero yo pensé que había que esperar. ¿Esperar qué? Si uno no entiende el tiempo de su visitación, le puede pasar como le pasó a Israel. Aleluya. Yo lo veo un poco serio, hermano. Vaya, vamos a terminar pues. Vamos a terminar.
Veamos un último texto. Acompáñenme allá a Efesios capítulo 1. Voy a leer el versículo 9 y 10. Efesios capítulo 1. Versículos 9 y 10. Ahí estamos. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas, oiga esto, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de ¿qué? De los tiempos. En el cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Eso quiere decir que hay un tiempo ya establecido para que todas las cosas sean reunidas en Cristo Jesús. ¿Cuál va a ser ese tiempo? El tiempo final, en el tiempo en el que el Señor venga en su segunda venida. Todas las cosas las que Él salvó, las que Él libertó, van a ser reunidas. Por supuesto, lo que no salvó no va a estar ahí. Lo que no restauró Él, lo que no nació de nuevo, eso va a estar aparte. Pero va a reunir en el cumplimiento de los tiempos, va a reunir todas las cosas que están en la tierra y las que están en el cielo, van a ser reunidas en Él. Por eso la Biblia dice, cuando acerca de aquellos que van a volar, dice que el Señor vendrá, hermano, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que han quedado seremos arrebatados para estar juntamente con Él en los aires, para siempre. Juntando todas las cosas, el Señor. Pero junta lo que es salvo. Lo que no es salvo, no. Lo que no es salvo queda reservado para otro lugar. Pero note, por favor, que en el cumplimiento de los tiempos, Dios va a reunir todas las cosas. En el cumplimiento de los tiempos, apareció Jesús predicando. En el cumplimiento de los tiempos, apareció Jesús nacido de una mujer. En el cumplimiento de los tiempos, apareció David como una figura del rey que había de venir. En aquel tiempo de Abraham le prometieron que iba a venir rey. Y desde ese tiempo, hermano, el Señor ha ido cumpliendo uno por uno todas las promesas que Él ha prometido. El rey viene. ¿Estaremos nosotros preparados? ¿Estaremos nosotros listos para recibir al rey? Y dice, hay un texto en la Biblia que dice, y cuando Él venga, cuando el rey venga, ¿hallará fe en la tierra? Dice un texto. Yo quiero terminar diciéndole esto. No pierda su tiempo. No deje que el tiempo se le vaya. No deje que el tiempo pase sin obedecer, sin acercarse, sin permitirle a Dios que esté restaurando, que esté cambiando, que esté limpiando, lo que tenga que hacer en usted en su tiempo. Porque Dios tiene tiempo. Tiene tiempo para llamar, tiene tiempo para restaurar, tiene tiempo para lavar, tiene tiempo para hacer crecer, tiene tiempo para enviar, tiene tiempo. Todos los tiempos de Dios están bien establecidos. No perdamos nuestro tiempo. Permitámosle a Dios que cumpla en nosotros su plan. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie, hermano, yo ya terminé.
Vamos a decirle esta noche al Señor, Señor, que no nos pase. Allá en Primera de Corintios capítulo 10 dice que todas las cosas que le pasaron a Israel sirvieron como ejemplo para nosotros, los que hemos alcanzado, ¿sabe qué? El final de los tiempos. Ejemplo es Israel para nosotros. No cometamos los mismos errores. Cerramos nuestros ojos. Cerremos nuestros ojos y le decimos al Señor, Señor, ayúdanos a entender tus tiempos, tus propósitos, tu obra en nuestra vida, Señor. No desperdiciemos ni un solo minuto en las cosas que no edifican nuestra vida. ¿Habrá alguien que le quiere decir al Señor, Señor, ayúdame a entender tus tiempos? ¿Habrá alguien que se quiere venir adelante para decírselo? Decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida. Cumple tu propósito en mí. Cumple tu propósito en mi vida, Señor. Aleluya. Si Israel hubiera entendido el tiempo de su visitación, diferente hubiese sido su futuro. No lo desechó Dios. No lo desechó Dios nunca. Por eso la promesa para Israel sigue en pie. Y se cumplirá en su tiempo. Si Dios ya te llamó, si Dios ya está obrando en tu vida, no desperdicies tu tiempo. Deja que Dios obre. Deja que Dios trabaje en tu vida. Deja que Dios cambie lo que tenga que cambiar. Dejemos que Dios obre en nuestro interior. Mientras más rápido entendamos los tiempos de Dios en nosotros, en nuestra vida, más fácil será alcanzar el propósito de Él. Hoy es una buena noche para decirle, Señor, perdóname si estoy estorbando. Perdóname si estoy atrasando lo que tú estás haciendo en mí. Perdóname si no estoy entendiendo lo que tú quieres hacer en mi vida. Hoy nos acercamos a tu presencia, pidiéndote, Señor, que tengas misericordia con nosotros. Señor, ten paciencia con nuestra vida. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos
a no desviarnos del camino. Ayúdanos con tu espíritu a entender tu plan. A no desperdiciar el tiempo, Señor. En el nombre de Jesús.